11, aquí está. Aquí está la semana 11. En la semana 11 tenemos que ver el texto argumentativo. Este tema, un tema que ha entrado hace algunos años. Vamos a ver cómo funciona el texto argumentativo. Le vamos a explicar un poquito. La argumentación dice, hay un micrófono ahí, por favor, revisen sus micrófonos. Dice, la argumentación consiste en ofrecer un conjunto de razones en apoyo de una conclusión. Argumentar no consiste simplemente en la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata sencillamente de una disputa. Se trata de respaldar ciertas opiniones con firmes razones. O sea, la capacidad de argumentación no es solamente la capacidad de afirmar algo, sino de sustentar con razones aquello que se está afirmando. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el argumento para decir eso? Por ello, la mera argumentación es el vínculo entre las premisas y la conclusión central del tesista. O sea, la conclusión principal. Un texto argumentativo tiene dos elementos. La tesis, que es aquello que el autor quiere demostrar, y los argumentos, que son aquellos con los que va a reforzar su opinión. Y dentro de los argumentos está el argumento principal, que es el que mejor defiende la tesis, y los argumentos secundarios que defienden en segundo. El argumento es esencial en primer lugar porque es una manera de tratar de informarse acerca de las opiniones. Son mejores que otras. No todos los puntos de vista son iguales, ¿no? No todos son iguales. Algunas conclusiones pueden apoyarse en buenas razones y otras tienen un sustento mucho más débil. Las que tienen sustento débil o razones psicológicas pero no lógicas se van a llamar falacias. Las falacias tienen un sustento débil, ¿no? El sustento no es muy fuerte. En ese sentido, un argumento es un medio para indagar. Una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada, en razones las explicamos y las defendemos mediante argumentos. ¿Sí? La conclusión se defiende mediante argumentos, ¿no? Ese es el resumen de lo que dice ahí. Estructura del texto argumentativo. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está hecho un texto argumentativo? Disculpen. Toda argumentación se compone de una controversia, la posición o punto de vista de los argumentos. Controversia es la pregunta directa o indirecta de índole polémico que abre el texto argumentativo. O sea, la controversia, lo que abre la discusión. El punto que abre la discusión del texto argumentativo. Posición, el punto de vista que el autor expresa en torno a la controversia, o sea, el punto de vista del autor afirmativo o negativo. Y los argumentos son las razones plausibles que se esgrimen, o sea, las razones que ayudan a sustentar la polémica. ¿Qué se esgrimen para sustentar la posición o el punto de vista? Se debe propender a un sustento racional apoyado en una buena información. Existe una deontología del argumentador. ¿Qué es una deontología del argumentador? Una ética del argumentador. O sea, la persona que argumenta debe tratar de sostener sus argumentos con puntos fiables, inteligentes, factibles, ¿no? Es decir, con puntos de vista reales, ¿no? Inteligentes. A ver, veamos. Dice aquí, características del texto argumentativo. ¿Por qué se caracteriza el texto argumentativo? ¿Cuáles son las características del texto argumentativo? A ver, las características del texto argumentativo son su función principal, presentar una idea con la finalidad de convencer. Al mismo tiempo, expone un tema, el autor adopta una postura respecto a ese tema. O sea, expone un tema y el autor toma postura a favor o en contra del tema. Los argumentos son elaborados, siguen un orden y su conjunto sistemático. O sea, los argumentos tienen un orden, no están al azar, sino están ordenados de tal manera que se entienden. Y en la formulación de los argumentos se emplea el lenguaje claro y conciso. No deben ser ambiguos, no deben tener frases contrarias, sino deben ser claros. Los argumentos deben ser claros. Diferencia entre textos expositivos y argumentativos. Aquí está. Texto expositivo, intención, informar. O sea, el texto expositivo no quiere convencer, el argumentativo es el que quiere convencer. El texto expositivo solamente pone información, ¿no? Información muy variada, pero no intenta convencer de nada. En cambio, el texto argumentativo sí. ¿Cómo trata la información el texto expositivo? En un solo tema, ¿no? En un solo tema emite opiniones personales en algunos casos. En cambio, el argumentativo sí desarrolla los argumentos para sustentar su opinión. O sea, las opiniones en el texto argumentativo tienen que estar sustentadas. Intervención del autor. Objetiva, busca ser neutral con los datos que brindan. Se busca ser neutral. Y subjetiva en el texto argumentativo, ¿por qué? Porque defiende una tesis. Acá es objetiva. ¿Por qué? Porque propone datos específicos.
Asimismo, hay que recordar que los escritos de carácter argumentativo son también expositivos, pero no necesariamente se da lo inverso, o sea, no necesariamente los expositivos son argumentativos. Es decir, un texto expositivo puede que no tenga la intención de explicar un argumento, ya que su función principal es informar. En cambio, un texto argumentativo puede, sin embargo, informar y al mismo tiempo procurar la adhesión del lector a lo que se propone. El texto argumentativo puede tener las dos funciones, informar y a la vez querer convencer a la persona de lo que está diciendo. Bien, lea atentamente cada uno de los siguientes textos que siguen y a continuación indique si son expositivos o argumentativos. Aquí está el texto 1. A ver, el texto 1. Expositivo, ¿qué tipo de texto es? Expositivo argumentativo y la intención predominante, ¿qué es lo que pretende el autor? A ver, dice. La vida y muerte de Sócrates es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la antigüedad y es digno de notarse que aunque es la vida de un solo hombre, ofrece material abundante para estudios de muy diverso género y todos de gran interés. Merece en primer lugar nuestra atención el carácter personal del filósofo que reúne la independencia de juicio de un libre pensador para combatir las preocupaciones y falsas creencias de su tiempo, con la fe religiosa y el entusiasmo de un místico que cree ser favorecido por especiales inspiraciones divinas e investido por Dios de una misión moral y religiosa. Los hechos a que dio lugar este conjunto de cualidades, al parecer opuestas, han sido objeto de muy varias explicaciones y todavía, después de las profundas observaciones que se han hecho, es un objeto digno de estudio este doble aspecto de la vida de Sócrates. Considerado como filósofo, fue también un genio extraordinario, porque sin haber escrito nada y sin haber formulado un sistema como otros filósofos, dio una dirección enteramente nueva al pensamiento humano y abrió nuevos caminos en la indagación científica. Después de él, los trabajos de los filósofos tuvieron por base la doctrina socrática, y de ella nacieron tantos y tan diversos sistemas en la historia de la filosofía en Grecia. Perdón, que te voy a apagar el WhatsApp, lo que lo prendí para entrar. En Grecia, sería inexplicable sin la existencia de Sócrates. En ese sentido, dijo muy bien Cicerón que puede llamarse con verdad el padre de la filosofía. ¿En qué tipo de texto es? Bueno, en este caso, el texto, si ustedes se dan cuenta, está dando razones a favor de un tema, ¿no? O sea, está sustentando algo, está sustentando la importancia de Sócrates. Entonces, no está explicando qué es la figura de Sócrates, no está explicando que es importante y obviamente está diciendo por qué, o sea, cuál es la señal de su importancia. Entonces, en este caso, sería un texto argumentativo. ¿Cuál es la intención del autor? Bueno, la intención del autor es convencernos o mostrar, no mostrar, perdón, sino, la palabra en sí no es mostrar, la palabra es, tendría que ser convencer o persuadir acerca de la importancia de Sócrates. Persuadir acerca de la importancia de Sócrates. Muy bien. Profe, Dígame. ¿qué es persuadir? Convencer. Persuadir es convencer. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, ok, perfecto. Ya, listo. Texto B. El estudio del quechua tiene una larga historia. Los gramáticos cronistas de la colonia fueron los primeros en ocuparse del estudio del quechua. Luego, siguiendo la tradición española, continuaron más trabajos descriptivos sobre el quechua en los siguientes siglos. A pesar de sendos trabajos y el tiempo transcurrido en el estudio del quechua, recién desde los primeros años de la década de 1960 se comienza a constituir sólidamente los componentes básicos de la lingüística quechua moderna, fundamentalmente a partir de las investigaciones iniciales de Gary Parker y de Alfredo Torero. Actualmente, con el nombre de quechua, se conoce a la lengua familia de lenguas amerindias habladas por aproximadamente 10 millones de años de personas a lo largo de los países andinos de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina y Chile. Desde su cuna original localizada en la costa y sierra central del Perú, probablemente entre los valles de Pativilca y Huaura, y su serranía inmediata, norte de Lima, el quechua empezó a expandirse hacia el norte y el sur en diferentes etapas desde antes de la formación del imperio incaico, ¿no? Cerrón Palomino, En la actualidad, la vitalidad del quechua es variada por regiones, de allí que una mirada detenida
de la situación demográfica y sociolingüística del quechua revela un cuadro que puede ser interpretado como esperanzador o desalentador dependiendo de la perspectiva del observador. En este caso tenemos un caso diferente, ¿no? Este es un texto expositivo. Ya, este es un texto expositivo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo acá no está argumentando. Acá no está argumentando. Acá la intención predominante, ¿cuál es? Explicarnos o darnos a entender, explicarnos cuáles son los puntos importantes en el, o la importancia del quechua, ¿no? Explicarnos o mostrarnos los puntos importantes. Quiere mostrarnos los puntos importantes en el estudio del quechua. Listo, ya está. Entonces el segundo texto sería expositivo. No está dando, no es que esté argumentando nada, sino está dando razones. En número, texto C, letra C. Texto C. A ver qué dice el texto C. Los especialistas científicos habitualmente no se interesan por el problema de la génesis de las hipótesis científicas. Esta cuestión es de competencia de las diversas ciencias de la ciencia, ciencias de la ciencia. El proceso que conduce a la enunciación de una hipótesis científica puede estudiarse en diversos niveles, el lógico, el psicológico y el sociológico. El lógico se interesará por la inferencia plausible como conexión inversa no deductiva entre proposiciones singulares y generales. El psicológico inventará la etapa de la iluminación o el relámpago en el proceso de la resolución de los problemas, etapa en que se produce la síntesis de elementos anteriormente inconexos. También se propondrá estudiar fenómenos tales como los estímulos e inhibiciones que caracterizan el trabajo en equipo. El sociólogo inquirirá por qué determinada estructura social favorece ciertas clases de hipótesis mientras desalienta a otras. El metodólogo, en cambio, no se ocupará de la génesis de las hipótesis, sino el planteo de los problemas que las hipótesis intentan resolver y de su comprobación. El origen del nexo entre el planteo y la comprobación. Esto es el surgimiento de la hipótesis, se lo deja a otros especialistas. El motivo es nuevamente la cuestión de nombre. Lo que hoy se llama método científico no es ya una lista de recetas para dar con las respuestas correctas a las preguntas científicas, sino un conjunto de procedimientos por los cuales A, se plantean los problemas científicos y B, se pone a prueba las hipótesis científicas. Bien, tercer texto. En este caso, ¿qué tipo de texto sería? Argumentativo. No. Argumentativo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está argumentando? Para que sea argumentativo tiene que defender una tesis. ¿Qué está defendiendo? No está defendiendo nada. Está exponiendo razones, nomás eso es positivo. No está defendiendo nada, es un texto expositivo. ¿Qué es lo que está explicando? El método científico. Elementos de con esos, el metodólogo, ¿no? Fenómenos tales como los estímulos, ¿no? Y la comprobación del motivo es nuevamente la cuestión de nombre, lo que está explicando nada más. Está explicando. Científico habitualmente se interesa por la génesis de las hipótesis científicas. Está explicando el inicio. ¿Qué es lo que quiere hacer? Explicar el génesis o el inicio de las investigaciones. Explicar el inicio de las investigaciones científicas. Ya está, esa es la científicas. Listo. A ver. Texto D. Y de ahí viene, hay otro ejercicio. Hay harto ejercicio en esta práctica. A ver, dice. Texto D. Entre los valores que han desaparecido de nuestra política, ciertamente está la lealtad. Los partidos históricos que podían durar decenios como influyentes faros del poder propiciaban adherencias capaces de cubrir varias generaciones. La ideología funcionaba como el hogar permanente de una persona
y más todavía de un político. Con mínimas excepciones, eso ha terminado la carencia de un político, puede sobrevivir a varios membretes partidarios con ideologías mudables, cuando las hay, con un discurso adaptado a esos cambios. Así, políticos enfáticos en sus convicciones declaradas a menudo reaparecen casi virginales en lugares inesperados. ¿Dónde hay más culpa? ¿En el político saltimbanqui o en las organizaciones que no pueden retenerlos? La cosa parece bastante repartida en lo que para todo fin práctico funciona como un mercado no tan distinto del que mueven los engranajes del fútbol. La idea de la lealtad ha sido reemplazada por la de agilidad. Sin embargo, es imposible imaginar un universo político inmóvil. Partidos y políticos tienen que transformarse al ritmo de los tiempos. Para eso, habiendo siempre, o casi siempre, convenciones, modales y límites, era importante la justificación apoyada en el cambio en ideas de uno de los lados, ¿no? La velocidad, la frecuencia. Ahora que el cambio de camiseta política es vertiginoso, lo único que parece contar es la eficacia de la movida. Un clásico es el salto de una agrupación en decadencia a una con mucho mayores posibilidades. Ante esto siempre reproches en algunos medios, pero no suele producir vergüenza o ostracismo. Bien, entonces acá, ¿qué tipo de texto es? Expositivo. No, no, este sí es argumentativo. Este sí es argumentativo. Quiere demostrar algo. Claro, ¿cuál es la intención predominante de este texto? ¿Qué es lo que quiere demostrar? Esto. Es darlo. La lealtad política es un valor que se ha perdido. Lo que quiere mostrar que la lealtad política es un valor que se ha ido perdiendo o que se ha perdido, ¿no? En el orden político inmóvil. La lealtad quiere demostrar que la lealtad política hoy en día se ha perdido. Bien, ahora sí, otro ejercicio dice. Lee detenidamente los siguientes textos argumentativos y sobre la base de la teoría expuesta anteriormente, señale cuáles son sus componentes, indique los tipos de argumentos. ¿Ya? Aquí está el texto y te piden tesis de qué, o sea, qué es lo que quiere defender el autor y cuáles son los argumentos para defender eso. Lo que están pidiendo, ¿ya? En este texto. A ver, dice. No basta que haya elecciones libres y genuinas en un país. Además, es preciso que los votantes voten bien. No, o sea, no solamente faltan las elecciones genuinas, sino que los votantes voten bien. Dice. Votantes voten bien. Porque a veces se equivocan, ¿no? Porque a veces se equivocan los electores, ¿no? A veces se equivocan. Los electores estadounidenses se equivocaron garrafalmente, Ratito, ya. Se equivocaron garrafalmente hace 4 años votando por Donald Trump, empresario millonario, pero sin la menor preparación política y cultural. Entonces acá hay algo interesante. Esto es. Porque este conector mírenlo bien, observen este conector porque es importante. Porque a veces se equivocan, ¿no? A ver, se equivocaron garrafalmente. Los ataques a los migrantes mexicanos y del resto del mundo son solo un aspecto de su campaña racista que ha enardecido enormemente las tensiones entre blancos y negros y mestizos de todas partes en los Estados Unidos, donde hacía muchos años, ya que no aparecían letreros como "Somos un país de blancos", que difundía el viejo Ku Klux Klan, y que han reaparecido y violentado con muertos y heridos los conflictos raciales y sociales en los Estados Unidos, a un extremo que apenas se podía imaginar. La actitud de Trump frente a la plaga del coronavirus no puede haber sido más contradictoria ni nefasta. Estados Unidos tiene más de 250.000 de muertos por obra del COVID-19. Es el primer país más afectado por la pandemia y, sin embargo, su presidente ha rechazado como demagógicas e izquierdistas las llamadas de alerta de los médicos y especialistas
para combatir de manera efectiva los contagios mediante restricciones, utilizando argumentos como el económico. Es verdad que su adversario en estas elecciones, Joe Biden, que fue vicepresidente de Obama, no es una figura demasiado atractiva. Le falta dinamismo, es muy mayor y da la impresión de un hombre que merece descansar después de una carrera política que, sin ser nunca sobresaliente, fue siempre atinada y decorosa. Pero en estos momentos, él es la única persona que puede sacar a Estados Unidos de la dramática situación local e internacional en que la política estrafalaria y hecha de contradicciones delirantes de Trump ha llevado al país a vivir una de las peores crisis de la historia. Estando en el poder y sobre todo con el apoyo que le brindará Kamala Harris, su vicepresidenta, que tiene una excelente trayectoria política y judicial en California, Biden devolverá a la nación muchas de las cosas que Trump puso de cabeza y que antaño permitieron a los grandes progresos de los Estados Unidos, la vigencia de sus instituciones, el reinado de la ley y la apertura de sus fronteras, la inteligencia con que sus gobiernos han ido reduciendo las viejas taras como el racismo, y que han llevado al país a los grandes niveles en que se halla todavía y que pese a la pésima política de Trump ha estado 4 años todavía, en estos 4 años todavía mantiene a Estados Unidos en el pelotón de vanguardia de los países del mundo. Ojalá triunfe en estas elecciones Joe Biden y salve a Estados Unidos de la catástrofe que fue hace 4 años la decisión de los votantes norteamericanos de dar la victoria a Donald Trump. Bien, entonces, controversia. Primero, ¿cuál es la controversia? La controversia es la pregunta, ¿no? Hay una pregunta o un tema que lleva a la discusión, ¿no? La controversia es esta, todo esto. O sea, no basta que haya elecciones libres, además es preciso que los votantes voten bien. Ese es el punto de controversia. No es suficiente tener elecciones libres. Hay que saber votar. Listo, ahí está. Esa es la controversia. Ahora, ¿cuál es la tesis? La tesis tiene que ver con Trump y con Biden, ¿no? Así, los electores estadounidenses se equivocaron garrafalmente hace 4 años votando a Donald Trump. Claro, esta sería la tesis. Los electores estadounidenses se equivocaron, esta es la tesis, se equivocaron garrafalmente hace 4 años votando por Donald Trump. Ya, esa sería la tesis, eso es lo que el autor quiere demostrar. Que los electores estadounidenses se equivocaron hace 4 años al votar por Trump. Eso es lo que quiere demostrar. ¿Por qué dice que se equivocaron hace 4 años al votar por Trump? A ver, ¿por qué? Porque los ataques a los inmigrantes mexicanos del mundo no solo respecto de su campaña de blancos y negros, aparte es ya. Entonces, para resumir el argumento, ¿por qué? Porque ha introducido, primer argumento, puede ser este, porque ha fomentado ideas racistas entre los estadounidenses. Ese puede ser un primer argumento. Y un segundo argumento podría ser porque ha mantenido o ha ejecutado una pésima política contra el COVID-19. Ahí están los argumentos. Los electores, se lee así, los electores estadounidenses se equivocaron hace 4 años a votar por Trump. ¿Por qué? Porque ha fomentado ideas racistas entre los estadounidenses y ha ejecutado una pésima política contra el COVID-19. Esos son los 2 argumentos principales. O sea, son los 2 los que más se ven, ¿no? Ya los otros son a favor de Biden, hablan ya de la elección de Biden. Sería básicamente eso, ¿no? Estando el peor, voy a brindar a Kamala Harris, el vicepresidente, sí está bien. Biden devolverá
Ah, y también porque ha tenido una nefasta también, una nefasta, ¿no? Ha practicado también, ha promovido una nefasta política migratoria. Estos son los motivos por los cuales los estadounidenses se equivocaron hace 5 años al elegir a Donald Trump. Ya está, listo. Está analizado. ¿Vieron cómo? Atención, ¿vieron cómo? Sí. Listo, continuamos. El texto B. Muy bien. A ver, texto B. También. A ver, texto B. Pensar es estar en el desierto. Desierto es ser sin límites. Sin límites, sin horizontes y sin posibilidad alguna de que alguien nos oriente. Desierto es estar solos y cuando se está solo es cuando hay que pensar. No es fácil, no gratificante sentirse así. Resulta más sencillo tener una tradición y pensar a partir de ella, ya sea modificándola o contradiciéndola. No es eso lo que imaginó Nietzsche. Si negamos a Dios, todo es contingente. No hay autoridad, no hay contingente que nos abrigue ni un pensamiento que nos tranquilice. Nietzsche reclamaba que el hombre diera la luz, a luz al superhombre, es decir, a la superación del hombre, ese ser necesitado siempre de padre y madre, de creencias, de abrigos, de techos, de dioses, de templos, de seguridades. Pensar es instalarse en la inseguridad perpetua. Seguridad perpetua. Esto me recuerda a una fábula del budismo zen. Un hombre contó el maestro a sus alumnos, tiene que encarar un largo viaje. En el camino se topa con un río. ¿Cómo cruzarlo? A nado imposible. Piensa y piensa. Al mirar a su alrededor, ver alrededor es ramas y decide hacer una balsa a la perfección y cruza el río. La pregunta del maestro es la siguiente. ¿Debe el hombre conservar la balsa, cargarla sobre sus hombros durante el trayecto hasta el próximo río que habrá que cruzar? ¿O debe deshacerse de la balsa y lanzarla a la aventura? Y lanzarse, perdón, a la aventura a la espera de lo que vendrá. La respuesta correcta es usar la balsa y desecharla luego. Nadie sabe del próximo río y por tanto nadie sabe por anticipado si necesitará una balsa ni qué balsa necesitará. Caminar con la balsa a cuestas a modo de prevención le impedirá caminar. Luego dice, la lección es clara y se aplica perfectamente al ideal nietzscheano que conduce a la total devastación de dioses, balsas, sustantivos, soluciones prefabricadas. Pensar es vivir este momento, desde este momento y para este momento. Vivir en plenitud y en plenitud de inseguridad, porque en este momento sucede otro momento y hay que empezar de nuevo. Ni se enseña ni se aprende en forma definitiva, sino que el proceso es una renovación continua del ser, en términos de Heidegger. Enseñar es más fácil que aprender, porque enseñar significa dejar de aprender. Más aún, el verdadero maestro no deja aprender nada más que el aprender el aprender. Por esto, también su obrar produce a menudo la impresión de que no se aprende nada de él. Si por aprender se entiende solo la obtención de conocimientos útiles. Nuevamente, controversia, tesis y argumentos. Primero, controversia. ¿Cuál es la controversia acá? La discusión. El pensamiento de Nietzsche. ¿Cómo? El pensamiento de El pensamiento de Nietzsche. O sea, Ya. el dejar de los dioses y las soluciones prefabricadas, el pensar en el momento. Ya. ¿Cuál sería la tesis? ¿Qué quiere demostrar?
¿Mm? Es correcto alejarse de todo para dedicarse al pensar. Ya, esa sería la tesis. Ahora, los argumentos para sostener que es correcto alejarse de todo para dedicarse al pensar, porque eso después tiene que sustentarse, argumentarse. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los argumentos? ¿Por qué es correcto? A ver, dos motivos. Porque para superarnos, ya uno puede ser esta, para superarnos es necesario alejarnos de aquello que nos ancla. Listo. Por eso. ¿No? La seguridad es un peso. Listo. Ya está. Comprensión de lectura. A ver, vamos a revisar los textos. Acá nos proponen unos textos. A ver, comprensión de lectura. El texto 1 es un texto mixto. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Algún voluntario? Profe, A ver, léalo usted. existen pruebas a nivel de laboratorio que permiten develar de qué tipo de deshidratación tiene cada persona con el fin de determinar el tipo de rehidratación que requiere. Sin embargo, la nutricionista deportiva Gabriela Fernández advierte que en varios países de América Latina no se ofrecen este tipo de pruebas en el mercado. Si se puede conocer de su que es la cantidad total de líquido que se pierde al practicar ejercicio, para determinar por lo menos se debe reponer después de entrenar, explicó la nutricionista y la atleta de alto rendimiento Catalina Miranda. Al contrario de lo que algunos creen, el sudor no es grasa, pero tampoco es simplemente agua. Al sudar tu cuerpo no solo pierde líquido y pierde volumen sanguíneo, sino electrolitos como sodio, magnesio, potasio, calcio y cloro. Estas son sustancias que el organismo requiere para funcionar correctamente. Existe gente que suda grandes cantidades de líquido grande, que no se pierde grandes cantidades de minerales. Entonces su deshidratación es hipertónica. Cada gota expulsada resulta muy concentrada en electrolitos. De hecho, al secarse, estas personas suelen quedar escarchadas. Al tocar su piel se siente como áspera, como si estuvieran llenos de arena. Este tipo de deshidratación es hipotónica. Un tercer grupo pierde similar proporción de líquidos y electrolitos, lo que se conoce como deshidratación isótopa. En términos generales, la deshidratación ocasiona síntomas como sed, irritabilidad, fatiga, calambres musculares, debilidad, escalofríos, náuseas, vómitos, orina oscura y escaso aumento de frecuencia cardíaca, fiebre y sequedad en la piel, boca, lengua y labios. Sin embargo, dependiendo de qué tipo de deshidratación, algunos síntomas serán más agudos que otros. Conocer cómo las acciones que provocaron pueden ayudar a determinar el tipo de deshidratación que se enfrenta y por ende ser de suma utilidad para solucionar. Muy bien, gracias. A ver, dice.
No dice. Existen pruebas a nivel de laboratorio que permiten develar qué tipo de deshidratación tiene cada persona con el fin de determinar el tipo de rehidratación que requiere. Sin embargo, la nutricionista deportiva Gabriela Fernández advierte que en varios países de América Latina no se ofrecen este tipo de pruebas en el mercado. Si se puede conocer la tasa de sudoración, que es la cantidad total de líquido que se pierde al practicar ejercicio para determinar por lo menos lo que debe reponer después de entrenar, explicó la nutricionista y atleta de alto rendimiento Catalina Miranda. Contrario a lo que algunos creen, en el sudor el sudor no es grasa, pero tampoco es simplemente agua. Al sudar, el cuerpo no solo pierde líquido y por ende volumen sanguíneo, sino también electrolitos como sodio, magnesio, potasio, calcio y cloro. Estas son sustancias que el organismo requiere para funcionar correctamente. Existe gente que suda grandes cantidades de líquido, pero que no pierde grandes cantidades de sales minerales. Entonces su deshidratación es hipertónica. Otros sudan poco, pero cada gota expulsada resulta muy concentrada de electrolitos. De hecho, al secarse, estas personas suelen quedar escarchados y al tocar su piel se siente como áspera, como si estuvieran llenos de arena. Este tipo de deshidratación es hipotónica. Un tercer grupo pierde similar proporción de líquido y electrolitos, lo que se conoce como deshidratación isotónica. En términos generales, la deshidratación ocasiona síntomas como sed, irritabilidad, fatiga, calambres musculares, debilidad, escalofríos, náuseas, vómitos, orina oscura y escaso, aumento de frecuencia cardíaca, fiebre y sequedad de piel, boca, lengua y labios. Sin embargo, dependiendo del tipo de deshidratación, algunos síntomas serán más agudos que otros. Conocerlos, así como las condiciones que los provocaron, después puede ayudar a determinar el tipo de deshidratación que se enfrenta y por ende ser de suma utilidad para solucionarlo. Muy bien, y acá está deshidratación y acá está el cuadro. Muy bien, ahí está el mapa, la imagen, ¿no? A ver, número 1. En conjunto, además de la importancia del agua para la salud, la lectura y la imagen abordan La C. La D. La D. La C. a ver quién da más. La A, la B, la C. En conjunto, además de la importancia del agua, el texto aborda la composición del sudor según los tipos de deshidratación que existen, no centralmente. No, es esto. Dos aspectos centrales de la deshidratación, que vendrían a ser su tipología, tipo de deshidratación y los síntomas que señalan. Esto es, ¿por qué? Porque esta idea, si se dan cuenta, engloba todo. Engloba lo que dicen las otras, incluso lo que dice la C o la D. Engloba todo. Entonces, al englobar, pues es mejor. ¿Por qué? Porque abarca más, engloba más ideas. A eso se refiere. Número 2. En el texto, en el tramado textual, el término develar adquiere el sentido de, a ver, develar, ¿qué dice acá? Espérate. A ver, develar. La B. Existen pruebas a nivel laboratorio que permiten develar qué tipo de deshidratación tiene cada persona con fin de tener deshidratación y quiere develar qué tipo de identificaría la B. Muy bien. Listo. 3. Se infiere válidamente que el objetivo último de la infografía, ¿cuál sería? Ahí está la infografía, deshidratación, síntomas, el agua esencial, ¿por qué? No.
3, ¿Qué es exhortar, profe? exhortar es llamar la atención. Ya, gracias. No, no es la A. ¿La D? La A, la B, están adivinando, no tienen ni idea. La D. A ver, válidamente que el objetivo del último de la infografía. Tiene una infografía, ¿para qué sirve eso? La deshidratación es una de las consecuencias, advertencias, por ingesta del agua, síntomas, mareos, dolor de cabeza, mantener la sintomatología. Luego, el agua es esencial para el cuerpo humano porque, y acá está, ¿no? Ayuda a regular la temperatura, mantiene la piel hidratada, lubrica articulaciones y ayuda a una buena digestión. Ahí está. Condiciones normales, ¿no? Y también el agua es necesaria para cubrir los requerimientos diarios. Proviene de los alimentos y bebidas que se ingieren, además de produce metabolismo. Consume 2 a 3 litros diariamente, ¿no? Y acá está. Contribuye a la pérdida de agua. Ya, ahora sí, viendo todo esto, ¿cuál podría ser la 3? La D. Muy bien. Exhortar al consumo adecuado. Número 4. Con respecto a la sudoración, según la información que brinda la lectura, es inconsistente afirmar que La B. La C. no está bien esto. El sudor, una vez execrado por el cuerpo, se evapora sin dejar ningún rastro. Claro, está ahí en el texto, leallo, lo revisan. Acá arriba. ¿Usted lo revisa? Por ahí. Te lo revisa arriba y está. 5. Si se demostrara taxativamente que solo existe un tipo de deshidratación, taxativamente, o sea, cerrado, que solamente existe un tipo de sudoración, La A. el grado de intensidad de los síntomas evidenciaría una mayor regularidad. Entonces, solo existe un tipo de deshidratación, claro, de los síntomas, una mayor regularidad. Está bien, es la A. Muy bien, 5A. Correcto. Sección B, texto 1. A ver. Acá hay un texto. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Nadie? De acuerdo. Si nadie quiere leerlo, ni modo. El andrólogo de la Fundación Whitbread Hospital Universitario Dexeus y académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, Álvaro Vives, advirtió en su presentación en Chile que los hombres son tanto o más portadores del virus que las mujeres y que las patologías asociadas al virus de papiloma humano han aumentado de la mano de la naturalización de nuevas prácticas sexuales. Actualmente casi todas las enfermedades de transmisión sexual están aumentando, asegura Vives, sobre el estatus actual del mundo frente a las infecciones por VPH y las infecciones de transmisión sexual ITS. No obstante, asegura que la infección del VPH que se produce por contacto directo sigue siendo la ITS más frecuente en todo el mundo y todavía sigue aumentando a pesar de los programas de prevención. El del papiloma humano es uno de los virus más extendidos en todo el planeta, según el especialista. Hay pocos virus que llegan a estar presentes en un 80% de la población mundial, como se estima, y la infección no discrimina porque afecta tanto a hombres como mujeres. Para Vives, esto significa que estamos lejos de que este tema esté controlado. Se estima también que el 80-90% de los cánceres anales son debidos al
orofaringeo, siendo mayor la prevención oral del virus en hombres. Por ello, para el doctor Cristian Palma, urólogo y andrólogo de la clínica Las Condes, los programas de vacunación son importantes para prevenir la infección del VPH, pero deben ir acompañados de campañas y esfuerzos por concientizar a los hombres al respecto. Indicó conceptos fundamentales porque, según explica, este virus que se puede transmitir sin lesiones genitales no tiene tratamiento. El que lo cura es el propio sistema inmunológico y por tanto la mejor prevención es por medio de la educación de la población y por medio de una vacuna que no discrimine. Opinión compartida por la dermatóloga y académica de la Facultad de Medicina de la U de Chile, Paula Yancaman, quien explica que el VPH afecta de igual manera a ambos géneros, con la diferencia de que mientras en los hombres el riesgo de adquisición del VPH se mantiene estable a lo largo de la vida, en mujeres disminuye con la edad. Esta vacuna, incorporada al Programa Nacional de Inmunización del país en 2014, hoy se aplica solo a niñas de cuarto y quinto año, lo que para el doctor Álvaro Vives es un error, porque se ha visto que añadiendo a los hombres al plan de vacunación no solo disminuyen los cánceres relacionados al VPH de ellos, sino que en ellas también se reduce un 30% su aparición. Por esto termina cuando conseguimos una vacunación universal y neutral. Géneros, probablemente iremos en el camino correcto para lograr erradicar este virus. Muy bien, listo. Pregunta 1. ¿Cuál sería la idea principal del texto? No, La C. no, tampoco. No es la... ¿Ya ven por qué le digo que hay que leerlo 2 veces? No me creen, ahí está, no lo han entendido, no lo hacen bien. La 1 es la D. Una vacuna contra el VPH sin discriminar género podría erradicar el virus. Esto supongo que sí lo van a hacer bien, esto es una sinonimia contextual. Esto es muy simple. El término controlado se entiende como, Dominado. a ver, dominado ya. 3. De acuerdo con las declaraciones de Álvaro Vives, ¿es posible inferir que? La B. No. Los hombres soportan VPH incluso a veces más que las mujeres. No, mira bien el texto, no dice eso. Que el hombre sea más portador del VPH que las mujeres. ¿Dónde dice eso? Eso no dice en ninguna parte del texto. No sale. Así, a ver, léelo y dime. ¿Dónde? Además, mira que te está preguntando. Podría decirlo al principio, pero mira lo que te está preguntando. Y si lo dice él, o sea, sale de las declaraciones de Álvaro Vives. Y en el caso que está, ¿sale de aquí o no? ¿Qué La dice Álvaro Vives? ¿Qué dice Álvaro Vives? Ah, miren, acá está Álvaro Vives. Ahí está. Acá está Álvaro Vives. Ahí está Álvaro Vives. ¿Qué dice? Ahí está. Esta vacuna, incorporada al Programa Nacional de Inmunización del país en 2014, hoy se aplica solo a niños de cuarto a quinto año, lo que para el doctor Álvaro Vives es un error, porque se ha visto que añadiendo a los hombres al plan de vacunación no solo disminuyeron los cánceres relacionados con VPH
en ellos, sino que ellos también se reduce al 30% de aparición. Por eso termina cuando consigamos una vacunación universal. Ya está. ¿Dónde salían las otras? ¿De dónde salía que los hombres son portadores del VPH incluso más que las mujeres? Eso no sale. ¿Mm? La C. Claro. Existen hombres que también han sido vacunados. 4. Sobre el virus papiloma humano, determine cuáles de las siguientes enunciados es incompatible. Incompatible. Hay que buscar el papiloma humano. La A. Ahí en el chat me dicen la D. No, no es la D. La A. A ver. Sí, la A, correcto. 5. Si luego de unos años de aplicarse la vacuna contra el VPH sin distinguir género, las tasas de contagio con este virus no se redujeran como las esperado, es posible que ocurra qué cosa. La C. La B. La C, la D, no, ninguna de esas. Si luego de unos años de aplicarse la vacuna con el VPH se distinguen, sin distinguir género, o sea, hombre o mujer, las tasas de contagio de este virus no se redujeran, ¿qué pasaría? Es esto. Se deben tomar variables distintas a las del texto. ¿Por qué? Porque las del texto ya señalan una cosa, señalan eso. Entonces, si no funcionara, hay que tomar otra. Sería la A. Muy bien, a ver. Texto 2. Texto 2 es un texto mixto. ¿Alguien quiere leerlo? Ahí, si no lo leo yo de nuevo, pero una vez nomás, eso sí no lo voy a leer dos veces. No, decía yo. Ya léelo. Vamos, A adelante. ver, el dolor de estómago, la diarrea, el malestar y la acidez son algunos de los síntomas de reacciones del aparato digestivo. Existen diferentes tipos de enfermedades que pueden afectar al estómago y al resto de órganos que intervienen en la digestión. Una de las más comunes es la gastritis. La gastritis es una enfermedad que consiste en la inflamación de la mucosa del estómago. Las causas más frecuentes de esta patología son la ingesta de algunos alimentos y bebidas como el alcohol o el consumo de algunos fármacos que pueden inflamar la mucosa que recubre las paredes del estómago, como el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y el naproxeno. En otras ocasiones también puede estar provocada por trastornos autoinmunitarios. El reflujo de bilis hacia el estómago o reflujo biliar, el consumo de cocaína o un exceso de estrés. Aunque estas causas son menos frecuentes, los síntomas más comunes de la gastritis son el dolor abdominal, malestar, ardor, inapetencia y en ocasiones náuseas y vómitos. También puede aparecer sangrado en las heces. Aunque un médico sospeche que su paciente padece de gastritis después de haber dialogado sobre su historia clínica y de realizarle un examen preliminar, casi siempre es necesario llevar a cabo algún tipo de análisis de laboratorio o alguna prueba mediante equipo especializado a fin de determinar la causa exacta del mal.
Una de las pruebas más comunes y efectivas se realiza a través del endoscopio, un instrumento que sirve para examinar el aparato digestivo superior al detalle. Durante la endoscopia, el médico introduce un tubo flexible equipado con un lente endoscopio por la garganta y hacia el estómago, hacia el estómago y el intestino delgado, mientras mediante el endoscopio el médico busca signos de inflamación. Si encuentra un área sospechosa, puede extraer una muestra de tejido para analizarla en el laboratorio. El procedimiento se conoce como biopsia. Bueno, por lo general la gastritis elimina el agente que causa la inflamación de las paredes del estómago. No obstante, en ocasiones es necesario el tratamiento con medicamentos que disminuyan la cantidad o la agresividad de los ácidos del estómago. Muy bien. Listo. Gracias. A ver, veamos, dice. A ver, texto 2. El dolor de estómago, la diarrea, el malestar y la acidez son algunos síntomas de afecciones del aparato digestivo. Existen diferentes tipos de enfermedades que pueden afectar al estómago y al resto de órganos que intervienen en la digestión. Uno de los más comunes es la gastritis. La gastritis es una enfermedad que consiste en la inflamación de la mucosa del estómago. Las causas más frecuentes de esta patología son la ingesta de algunos alimentos, bebidas, como alcohol o el consumo de algunos fármacos que pueden inflamar la mucosa que recubre las paredes del estómago, como el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno o el naproxeno. En otras ocasiones también pueden estar provocadas por trastornos autoinmunitarios, el reflujo de bilis hacia el estómago o reflujo biliar, el consumo de cocaína o un exceso de estrés. Aunque estas causas son menos frecuentes, los síntomas más comunes de la gastritis son el dolor abdominal, malestar, ardor, inapetencia y en ocasiones náuseas y vómitos. También pueden aparecer sangrado en las heces. Aunque un médico sospeche que su paciente padece gastritis después de haber dialogado con él sobre su historia clínica y de realizarle un examen preliminar, casi siempre es necesario llevar a cabo algún tipo de análisis de laboratorio o alguna prueba mediante equipo especializado a fin de determinar la causa exacta del mal. Una de las pruebas más comunes y activas se realiza a través del endoscopio, un instrumento que sirve para examinar el aparato digestivo superior al detalle. Durante la endoscopía, el médico introduce un tubo flexible equipado con una lente endoscopio por la garganta y hacia el esófago, el estómago y el intestino delgado. Mediante el endoscopio, el médico busca signos de inflamación. Si encuentra un área sospechosa, puede extraer una pequeña muestra de tejido para analizarla en el laboratorio. Este último procedimiento se conoce como biopsia. Por lo general, la gastritis desaparece cuando se elimina el agente que causa la inflamación en las paredes del estómago. No obstante, en ocasiones es necesario el tratamiento con medicamentos que disminuyan la cantidad o la agresividad de los ácidos del estómago. Ahí está, la gastritis es la problema. Esta es la pregunta 1. Fundamentalmente el texto informa sobre, piensen bien antes de responder, no marquen lo primero que se les ocurra. Generalmente lo primero que se les ocurre está mal, al menos en los textos anteriores así ha sido. Miren bien. ¿Ves? Lo primero que te digo, en el chat ya mandaron una respuesta mal. No marquen lo primero que se les ocurra, piensen bien. No es competencia. Es examen de admisión, pero ingresa el que contesta bien, no el que contesta más rápido. El que contesta más rápido y mal. Es verdad que en el examen juega el tiempo, pero tranquilos, ¿no? O sea, miren bien. No es cuestión de la loca y no saber ni siquiera qué sale.
La D. Claro, ahora sí. ¿Ven cuando piensan? La D, los factores más comunes de la gastritis y sus posibles efectos en las personas. Tienen que ir despacio nomás. O sea, está bien, necesitan velocidad para ingresar, pero también necesitan precisión. Si hay velocidad y no hay precisión, ¿para qué te sirve eso? A ver, dice acá. Me preguntan por qué. Por ahí están, ¿qué? A ver, mira lo que dice acá. ¿Sobre qué está informando? Cuando dice fundamentalmente el texto informa sobre, se refiere a que cuál es el tema principal que el texto aborda, qué es lo que más dice, qué es de lo que más habla el texto. En este caso habla de los factores más comunes de la gastritis y sus posibilidades de efectos. De eso está hablando. ¿Cuáles son los factores más comunes de la gastritis? ¿Por qué ocurre? ¿Y cuáles son los efectos en la persona? Y habla de sangrado, llagas, todo lo que hay que hacerle a la persona, ¿no? A ver. La D. Número 2. En la lógica del texto, el término provocadas implica La D. provocada casualidad. A ver, ¿dónde está? En otras ocasiones también puede estar provocada por trastornos autoinmunitarios. Y acá provocada puede ser casualidad. Número 2, D. Sí, está bien, es correcto, casualidad. Está bien. Número 3. Según la información del gráfico, es válido inferir que la gastritis, miren el gráfico. Bueno, yo acá no lo voy a poner, pero ustedes lo pueden poner, o sea, ustedes mírenlo. Tienen ahí ustedes a la mano el boletín. Yo acá pongo las preguntas, ustedes pongan el boletín. Entonces ustedes ponen, ven el boletín ahí y ven las preguntas aquí y sacan la respuesta. La A. La A ver, puede ser provocada por la infección de la bacteria Helicobacter pylori. A ver, dice, la 3, la A, puede ser provocada por una infección de la bacteria Helicobacter pylori. A ver. Ya. Ya, yo les voy a poner dos casos. Ya, asumamos que la A. ¿Y qué les parece la C? La C dice, es un mal cuyo origen puede estar relacionado con la compresión de la vida diaria. ¿Mm? ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo que no dice eso? Y acá lo que estoy señalando, ¿qué es esto? Al contrario, mira lo que te pregunta. Inferir. Ya, ¿qué cosa es inferir? Es sacar una información del texto aunque la información no esté de manera literal. Muy bien. La letra A, ¿acaso la letra A es inferencia? No, la letra A no es inferencia. Es literal. Acá está, por infección de la bacteria, es causada por la infección de la bacteria Helicobacter pylori, y acá dice, puede ser provocada por infección de la bacteria Helicobacter pylori. O sea, esto es literal, la letra A es literal, está copiada del texto. En cambio, la letra C no, la letra C la estás infiriendo realmente. La letra C sí es inferencia. ¿Por qué? Porque sale de aquí. Acá no dice que su origen puede estar en la presión de la vida diaria.
Acá dice que es por altos niveles de estrés. Entonces yo puedo inferir que puede ser por presión de la vida diaria, porque el estrés, ¿qué cosa es? Es el problema de la vida diaria. Entonces esto sí se infiere. Lo que dice la B no se infiere, es literal. Y te está preguntando por inferencia. Cuando te preguntan por inferencia entre una información literal y una información realmente inferencial, ¿cuál tienes que escoger? La que es inferencial, pues te está preguntando por inferencia. Entonces sería la letra C, no sería la letra A. La A es literal. 4, ¿ya ven? Es compatible, a ver qué dice acá. Allá. 4. Es compatible sostener que según evidencia el gráfico, la mucosa del estómago ¿Cuál sería la 4? Según la evidencia del gráfico, la mucosa del estómago, miren el gráfico, miren la mucosa del estómago gráfico. ¿Mm? A ver qué dice, cumple un rol crucial, aunque no se relaciona directamente con la digestión. A A ver, ver. creo también. Sí, sí es verdad, sí, sí es la B. Está bien. Número 5. Número 5. Si una persona presentara síntomas de gastritis, incluso después de haber eliminado todos los posibles agentes externos que causan la inflamación, ¿cuál? La C. A ver. Sí, sería lícito examinar los ácidos estomacales como posibles causas del malestar. Está bien, sí es la C. Muy bien. 5C. Ahora sí. Ya un poquito mejora. A ver, texto 3A último, texto contrapuesto. Con esto se termina. Es la última parte. A ver, alguien que quiera leer el texto 3A. Terminamos. 3A y 3B. Solamente quedan dos. Las preguntas. Ya, profe. Está muy bien. ¿Usted Dice, va a leer? ¿Cuál el, va a leer? El primero. el 3A, sí. Ya, ¿hay alguien para el 3B al toque? ¿Alguien que pueda leer el 3B? Ya, a ver, lea el 3A primero, sí, mejor. El 3A. Ya dice. A ver. Todos sabemos que niñas y adolescentes deben permanecer protegidos en sus hogares hasta que no haya total tranquilidad ante un posible contagio, pero pocas veces sabemos explicar el porqué de esta situación. Es lamentable la situación familiar de muchos niños, pero eso no es culpa de la escuela, sino del Estado. La escuela, por el contrario, hace todo lo que pueda por sanar y ayudar. Es refugio, es refugio en necesidades educativas, emocionales, sociales y hasta alimentarias. Los niños no pueden volver a clases presenciales porque no están en las condiciones sanitarias. Los profesores llevamos años indicando al agobio laboral que se sufre al estar hacinados dentro de una sala con un número de 45 estudiantes. Me ha tocado hasta 47. Es imposible un sistema de turnos por aula con esa cantidad de estudiantes y profesores. Un poco más abajo. Se dijo en algún momento que los docentes no querían volver porque eran flojos, pero no es correcto. Un docente puede evadir trabajo administrativo al estar en clases presenciales y quizá no planificó en todo el año, pero hizo todas las redes igual, en la mente. Pero ahora todos los profesores están trabajando en papel con un nivel de exigencia altísimo. Realizan clases remotas, pero diarias a un nivel práctico. En muchos casos, impresionante. Y además, ahora deben crear material adicional a todo lo de la clase para aquellos alumnos que no se conectan. A la larga, es más trabajo escrito. Y así como muchos niños tienen brecha económica, muchos docentes luchan contra la brecha digital. Se metieron a un mundo desconocido y hoy son hasta tiktokeros. Muy bien. Entonces, el texto 1 dice, todos sabemos que niños, niñas y adolescentes deben permanecer protegidos en sus hogares hasta que no haya total tranquilidad
ante un posible contagio, pero pocas veces sabemos explicar el porqué de esta situación. Es lamentable la situación familiar de muchos niños, pero eso no es culpa de la escuela, sino del Estado. La escuela, por el contrario, hace todo lo que puede por sanar y ayudar. Es refugio de necesidades educativas, emocionales, sociales y hasta alimentarias. Los niños no pueden volver a clases presenciales porque no están las condiciones sanitarias. Los profesores llevamos años indicando el agobio laboral que se sufre al estar hacinados dentro de una sala con un número de 45 estudiantes. Me han tocado hasta 47. Es imposible un sistema de turnos por aula en esa cantidad de estudiantes y profesores. Se dijo en algún momento que los docentes no querían volver porque eran flojos, pero no es correcto. Un docente puede evadir trabajo administrativo. Al estar en clases presenciales, quizás no planificó en todo el año, pero hizo todas las clases igual en la mente. Pero ahora todos los profesores están trabajando en papel con un nivel de exigencia altísimo. Realizan clases remotas, pero diarias a un nivel práctico. En muchos casos, impresionante. Y además, ahora deben crear material adicional a toda la clase para aquellos alumnos que no se conectan. A la larga, es más trabajo escrito y así como muchos niños tienen brechas económicas, brecha económica, muchos docentes lucharon contra la brecha digital. Se metieron en un mundo desconocido y hoy son hasta TikTokers. Ya, muy bien. Entonces, es un argumentativo, ¿no? Este evidentemente está en contra del retorno a las clases presenciales, al menos sin que haya seguridad, ¿no? Propone el legítimo. A ver, texto 3B. A ver, alguien que pueda leer el texto 3B. ¿Algún voluntario para el 3B, por favor? Pues si no, yo, profe, de nuevo. Ya, no hay problema. Gracias. Adelante. Ya dice, el miedo al contagio de coronavirus o a no poder evitarlo está muy presente en el posible regreso a clases presenciales y por ello no resulta tan fácil decidir qué hacer. Cada país ha tomado sus propias decisiones. Por ejemplo, algunos colegios de Canadá organizaron la asistencia a clases por orden alfabético, para que unos días vayan ciertos alumnos y otros días otros, o para que se turnen entre asistir en las mañanas y en las tardes. En América Latina, este es el caso de Uruguay, país que lleva más tiempo con las aulas abiertas. Desde junio comenzó con las clases presenciales, poco a poco, hasta reducir por completo la virtualidad con medidas como el uso de las tapabocas en el salón y conservar la distancia social. El gobierno partió de la base de que los niños no se contagien fácilmente del virus, como lo han demostrado los estudios hasta el momento. Según el psicólogo y escritor uruguayo Alejandro de Barbieri, con la educación presencial se gana la interacción con los pares y la educación emocional. Un problema que ha tenido la cuarentena en América Latina es un exceso de padres y un exceso de pantallas, que genera un desgaste emocional, problemas de concentración y de motivación, explica. El especialista agrega que con la vuelta a las selecciones presenciales se recupera la motivación porque el aprendizaje siempre es social. Por más que haya unos chicos que avancen más que otros de forma individual, fundamentalmente social, y eso es un gran determinante, remarca. Muy bien, a ver, dice, el miedo al contagio de coronavirus o a no poder evitarlo está muy presente en el posible regreso a las clases presenciales. Por ello, no resulta tan fácil decidir qué hacer. Cada país ha tomado sus propias decisiones. Por ejemplo, algunos colegios de Canadá organizaron la asistencia a clases por orden alfabético para que unos días vayan ciertos alumnos y otros días otros, o para que se turnen entre asistir a las mañanas y en las tardes. En América Latina está el caso de Uruguay, país que lleva más tiempo con las aulas abiertas. Desde junio comenzó con las clases presenciales, poco a poco hasta reducir por completo la virtualidad, con medidas como el uso de tapabocas en el salón y conservar la distancia social. El gobierno partió de la base de que los niños no se contagian fácilmente del virus, como lo han mostrado los estudios hasta el momento. Según el psicólogo y escritor uruguayo Alejandro Barbieri, con la educación presencial se gana la interacción con los pares y la educación emocional. Un problema que ha tenido la cuarentena en América Latina es un exceso de padres y un exceso de pantallas que genera un desgaste emocional, problemas de concentración y de motivación, explica. El especialista agrega que con la vuelta a las lecciones presenciales se recupera la motivación porque el aprendizaje siempre es social, por más que haya unos chicos que avancen más que otros de forma individual, fundamentalmente es social y eso es un gran determinante, remarca. Muy bien, entonces tenemos un contrapuesto acerca del retorno a clases. Y el contrapuesto tiene 5 preguntas y con eso ya termina también la práctica.
A ver, número 1. La polémica entre ambos textos gira en torno a, nuevamente, piensen. No es lo primero que se les ocurre. A ver, La B. no, ahora sí está bien. La posibilidad de volver a clases presenciales ante el riesgo de contraer coronavirus. Claro, ese es el tema de discusión, ¿no? O sea, en torno a este tema están discutiendo si es posible o no es posible, o si se debe o no se debe retornar a clases presenciales en el contexto del coronavirus. Muy bien. Número 2. En el texto 3b, la frase aula abierta implica una educación. A ver, mira, acá está. En América Latina está el caso de Uruguay, país que lleva de hace tiempo con las aulas abiertas. La C. La C. Muy bien, presencial. Se infiere del texto A que el argumento que indica que los docentes no quieren volver a clases presenciales por holgazanes queda descartado, ya que B. ¿cuál? La B. B. Ellos realizan actividades incluso más laboriosas durante las clases virtuales. Muy bien. La B. Claro, ¿no? Argumenta eso, ¿no? De que no, al contrario, trabajamos más, ¿no? En la virtualidad. De lo expresado en el texto B sobre las medidas aplicadas en Uruguay, es compatible afirmar que estas A. convirtieron a ese país en el único capaz de aplicar tales medidas en Sudamérica. No, porque eso no está comprobado. Otros países las podrían adaptar también, se podrían copiar. No es ¿Como necesariamente Brasil? ese el problema. Claro, o sea, no necesariamente que sean los únicos que las pueden ejecutar. No, esa idea no es del todo correcta. La B. Muy bien, estuvieron apoyadas en investigaciones sobre el riesgo de contagio del coronavirus. Muy bien, perfecto. Número 5. Si se demostrara fehacientemente que los problemas de concentración y motivación que acarrean las clases virtuales fueran leves y tratables sin necesidad de salir del hogar, entonces, a ver, si se demostrara fehacientemente, o sea, con todas las pruebas, que los problemas de concentración y motivación que acarrean las clases virtuales fueran leves y tratables sin necesidad de salir del hogar, entonces, ¿En la D? La D, profe. muy bien, los argumentos serían de utilidad a la autora del texto A para sostener su posición, claro, muy bien, claro, ¿por qué no? Que los problemas de concentración y motivación que acarrean las clases virtuales fueran leves, ¿no? Lo ayudaría al autor del texto A, porque en el texto A lo que se quiere es que se continúe con la virtualidad. Muy bien. Listo, jóvenes. Hemos terminado el boletín número 11. La próxima semana desarrollar el número 12. Listo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense hasta la próxima semana. Adiós.